como acabó, que dijo: y cuando me iba con el teniente, escuché la descarga. Yo creo que nos lo quiso contar para que lo supiéramos, ¿no? A mí aquello me perturbó de muchas maneras. Es decir, me perturbó el saber que yo le debía la vida a un teniente. Esto es una bobada, todos somos hijos del azar y todos le debemos la vida a lo que no sabemos, es verdad, ¿no? Pero claro, el que te cuenten esa historia, que tu padre haya estado a punto de morir y que tú hayas estado a punto de no nacer y que sepas al menos lo que sucedió y un responsable, a mí aquello me cargó de unas sensaciones muy fuertes, ¿no? Y durante tiempo, de vez en cuando, yo le iba preguntando a mi padre, y algún hermano mío también, pero dijo que nunca más nos iba a decir nada. Había esa especie de pacto de silencio que había en esa generación para no tocar ese tema que probablemente era muy doloroso para él también, ¿no? Y a mí me pareció que donde no había llegado mi padre tenía que llegar yo. Es decir, yo necesitaba contarme esa historia. Aunque las palabras estuvieran por encima de la verdad que yo no sabía, como me había recomendado el señor Agavio Benavides. Y escribí eso. Y lo escribí como una cuestión, yo diría, casi terapéutica. Yo ni se la enseñé a nadie y nada más, ¿no? Pero una vez escrito empecé a darme cuenta de que tenía que completar más historias. Historias mías que probablemente daban cuenta de cómo soy ante los demás, ¿no? Y por eso cada uno de los episodios lleva entre paréntesis un concepto, ¿no? Un subtítulo: el miedo, el azar, la identidad, la compasión. Yo creo que si pusiéramos todos esos sumandos, bueno, y más, claro, daría algo muy próximo a cómo es uno, a mi carácter, ¿no? Pero quiero suponer que también estará muy cercano al carácter de cualquier persona. Todos hemos pasado en algún momento de nuestra vida un miedo tremendo. A mí me pudo suceder de una manera y a ustedes de otra, pero el resultado ha sido el mismo, ¿no? O otras cuestiones que aparecen ahí. Y entonces se me ocurrió empezar, sin más, bueno, sí, eso fue lo primero que salió. Cuando dices lo del miedo, el miedo yo creo que atraviesa todo el libro, el miedo. Yo veo dos tipos de miedo. Uno que es un miedo más físico, el miedo a la muerte, el miedo a la enfermedad, pero luego hay un miedo, el miedo del escritor, que está ahí latente constantemente y que de hecho tú lo llamas la pérdida de la I, que tienes un libro sobre eso, ¿no? Sí, sí. No es, yo veo que ese miedo, que puede pasar más desapercibido quizá, pero ese miedo a perder precisamente las palabras, ese miedo, que además dices una cosa muy bonita, porque dices que hay momentos en que sientes que pierdes las palabras y que entonces hay como una venda que rodea el corazón, pero que al momento, y sientes como una tranquilidad, pero que luego al momento sientes una desazón, es decir, es casi como Julito Jurado, que es un personaje de los que salen, que nunca pone los pies que no quiere poner los pies en la tierra. Yo creo que es una metáfora de que siempre quieres estar escribiendo, ¿no es así? Pues puede ser, que astuta eres. Sí, hay ese miedo a perder las palabras, efectivamente, y a perder la memoria, ¿no? Me acompaña de una manera tampoco demasiado ofensiva o hiriente para mí, porque además yo he llegado a definir al poeta no como aquel que escribe versos, sino como aquel que está siempre dispuesto a abandonar las palabras. Es decir, el poeta, como aquella pregunta que me hacían una vez, ¿no? ¿El poeta nace o se hace? Y se me ocurrió responder: el poeta se deshace, siempre. Es decir, no, eso es así, ¿no? Por eso uno de los conceptos que aparece en el libro, que es una de mis obsesiones bien llevadas, es la mudez. Es decir, la carencia de verbalidad, por cualquier motivo, ¿no? El poeta va siempre hacia la mudez. Si pensamos en ejemplos de poetas, los grandes dinosaurios de la poesía española, Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez, ¿no? Cada vez van aquilatando más el discurso, incluso va perdiendo magia para ir ganando otras cosas. Y pienso en los últimos poemas de Machado, que se acercan ya pues a lo aforístico, a la copla, etcétera, ¿no? Él mismo lo dice, ¿no? Ayer pobre poeta y hoy filósofo trasnochado, me parece que dice: tengo el oro de ayer en cobre, vamos, no me acuerdo perdón. Es verdad, ¿no? Entonces esa ida hacia la mudez, esa travesía hacia la mudez, a mí me parece incluso necesaria en un poeta. La verbosidad no acaba siempre por dar valía a la obra de un poeta. Tiene que ser alguien como Juan Ramón, por ejemplo,
que es capaz de estar continuamente revisando su obra y retocándola, etcétera, ¿no? Pero alguien como Neruda, por hablar de un poeta torrencial, pues no siempre estoy seguro de que se podrían expurgar muchas cosas de él, ¿no? Recuerdo un libro dedicado a Stalin, se llamaba Las uvas y el viento, una cosa tremenda, ¿no? Y, en fin, quiero decir que el estado de mudez es también el estado natural del poeta, o por lo menos el estado de estar preparado para la mudez. Y así que, claro, ese miedo, que tienes razón, que puede estar ahí aleteando a lo largo del libro, no es un miedo que me cause realmente, no sé, una pesadumbre tremenda, sino que a la vez me parece que es la condición natural de un poeta y uno tiene que estar dispuesto a eso, ¿no? Había dos personas, ¿no? Y una decía, qué bien me está quedando lo que escribía, y el otro decía, ¿a dónde iré a parar? Bueno, el poeta es el segundo, siempre, claro. Que es precisamente el episodio de los dos carnets, del malentendido, la crueldad de la guerra. Como en pocas páginas he visto realmente pues esa tensión narrativa, y algo que llama la atención es precisamente esa colección de vidas minúsculas, podríamos decir, al estilo de Pierre Michon, pero no tiene que ver, quiero decir, es simplemente esa especie de urdimbre, de fresco que poco a poco se va tejiendo con los pequeños sucesos, con lo cotidiano, con lo que podríamos llamar, no sé, lo intersticial, lo que no aparece en los grandes libros de historia, ni mucho menos, sino que es esa colección de pequeñas vidas que alguien ha dicho que llega a configurar al final una especie de epopeya, porque configuras perfectamente lo que puede ser la razón local con la razón universal, ¿no? Esa proyección de esas pequeñas vidas, de esas vidas minúsculas que, sin embargo, son un fresco excelente de una España, de un pasado, evidentemente de un periodo histórico. No sé si es más tragicomedia que epopeya. ¿Con qué estarías de acuerdo en ese sentido? Algo parecido a la intrahistoria de Unamuno, es decir, que la historia oficial de cualquier país es una historia que nos rebasa a todos, ¿no? La vida va por otro lado. Uno lee los libros de historia y hay un poema de Bertolt Brecht, por ejemplo, extraordinario, preguntas de un obrero ante un libro, algo así, ¿no? Y se va haciendo preguntas. Alejandro Magno, y tal, pero ¿realmente lo hizo él solo? Y esto es algo parecido. Es decir, uno siempre busca, pero como persona, ya no como escritor, pues esa labor sorda, pero absolutamente imprescindible, de los grandes titanes de la vida. Y las grandes epopeyas de la vida se están resolviendo no en las tribunas políticas ni en las económicas, que desgraciadamente son las que nos condicionan, sino en las cocinas, en los hospitales, en los pupitres, es decir, allá donde el mundo pasa inadvertido para lo que podemos llamar la dictadura de la actualidad. Ahí es donde realmente se juega la vida. Y yo creo, había una cosa bíblica, una frase que decía que al mundo lo sujetaban 10 justos, y esa metáfora a mí me vale también. Estoy convencido de que al mundo lo sujetan los indefensos, lo sujetan los débiles, lo sujetan los que vivimos a duras penas, que somos casi todos como podemos, no precisamente los superhéroes. Yo no creo en los superhéroes, en esta hora de superhéroes. Pero claro, al hablarme de si es una epopeya, la palabra epopeya parece que exige solemnidad desde otro punto de vista. A mí me gustaría que fuera una epopeya. Es verdad que quien realmente le pega un revolcón a las epopeyas, a la epopeya, al concepto de epopeya en la literatura española puede ser Valle Inclán, ¿no? En Valle la epopeya se convierte, sin dejar de ser epopeya, en un género bufo. Y uno cuando lee Martes de Carnaval o Luces de Bohemia lo que ves es lo que ves, ¿no? Es decir, que lo estrafalario está presente como parte sustancial de la vida también, ¿no? Y es que existe así. Es decir, yo creo que los seres secundarios, esos a los que te refieres con el libro de Pierre Michon, por ejemplo, ¿no? Aquello que decía Tabucchi, pequeños equívocos sin importancia, ¿no? Con mucha ironía, pero que luego eran los que en realidad movían el mundo y realmente y definían o condicionaban la vida de una persona, son los que a mí me pueden interesar. A veces me ha salido, sin deliberación mía, una conexión, yo creo que evidente, entre seres que acabo de llamar secundarios y seres mitológicos. Por ejemplo, si saltamos un poco a la anterior novela, Calle Feria. En Calle Feria hay un personaje que se llama Herminio. Herminio, que yo conocí, tenía un taller de reparaciones, es cronista de películas de un cine. Y ese hombre lo que hace es contarle películas, él ha visto muchas, a los demás comerciantes de la calle. Los comerciantes de la calle Feria, donde yo viví, y ustedes
seguro que porque eso es extrapolable a cualquier ciudad y no solo de España, era gente que apenas salía de la calle. Es decir, la palabra vacaciones no existía y los horarios, pues cuando acababan de... ¿no? Era una calle modesta y eran pues una frutería, una sastrería, bueno, nos juntábamos por la noche, se juntaban los hombres, hay que decir, las mujeres no iban, o iban poco, a lo que llamábamos el sereno, que luego era el serano, bueno, pues a charlar, ¿no? Y Herminio contaba películas, y la gente estaba deseando que contara películas. Y Herminio contaba las películas, pero no las contaba enteras, decía, uy, qué tarde se me ha hecho, y se iba, ¿no? Y volvía al día siguiente para seguir. Bueno, eso es Sherezade. Es decir, eso es las 1001 noches, ¿no? Porque, es decir, alguien tiene que encargarse siempre de tener la palabra y de que la gente esté pendiente de la palabra. Y eso es un poco lo que yo intento hacer siempre, el suponer que una epopeya no tiene por qué ser algo que suceda allá arriba en los hiperbóreos, sino que todo el mundo está viviendo su propia epopeya, aunque, como decíamos antes, pase de manera inadvertida para los demás. Y eso es lo que he intentado. Lo cual, de alguna forma, recupera de pleno también la tradición cervantina, ¿no? Porque sí, es algo que sorprende, quiero decir, no son palabras vacías. Cuando se habla de que Años de mayor cuantía es una escritura cervantina, lo es precisamente porque aparece esa especie de divagación amable del narrador que cede la palabra de repente, ¿no? Algo que sin venir a cuento llena completamente la historia, nos lleva por derroteros completamente insospechados, ¿no? Sí. En ese sentido, yo sí he recuperado como placer de lectura esa tradición cervantina. Bueno, mi maestro es Cervantes, entre otros. Es decir, yo a Cervantes lo sigo leyendo, ¿no? Y Cervantes me magnetizó desde el principio por dos cuestiones. Una, porque nunca dejaba de narrar, es decir, está continuamente cediéndole la voz a otros y aparece esa especie de muñecas matrioscas, ¿no? Dentro del Quijote, donde hay una narración que embute otra narración, que embute otra narración, ¿no? Y al final, pues bueno. Y por otra parte, el ritmo. Es decir, yo de Cervantes lo que aprendí fue una música, la música de nuestro idioma, ¿no? Todos los idiomas tienen una música y yo creo que lo que hace Cervantes, ya lo dice él en sus novelas ejemplares, y por eso les llama ejemplares el adrede, ya avisa en aquel prólogo que no es solamente porque tengan una dimensión moral y tal, sino porque él lo que quería era, como sabemos, separarse de la imitación de lo italiano en las novelas, ¿no? La palabra novela, de hecho, ya es una palabra italiana, ¿no? Y lo que hace es componer, escribir, y me sale componer, que es un verbo musical, más bien, pues cediendo el empuje de la lengua a la música del castellano. Y a mí eso sí se me ha quedado en el oído interno. Entonces intento acercarme como puedo a Cervantes. Un pobre diablo como yo, pues haces lo que puedes, pero realmente es una dirección en la que sigo, sí, no puedo por menos. Es una polifonía textual viva, no es un concepto crítico o aséptico. Claro, efectivamente. Es decir, es pasarse la antorcha unos a otros, porque en el fondo el habla es de todos. Entonces hay una especie de generosidad en Cervantes en ir cediendo la voz y en cómo quien ha escuchado un relato luego se convierte en narrador, por ejemplo, que es lo que debería ser siempre, ¿no? Y lo que es en la vida, en realidad. Sí. Y el humor amable de Cervantes, ¿no? Esa personalidad, apenas Cervantes, que tuvo esa vida tan desdichada y tan, en fin, en todos los órdenes, pero es alguien muy respetado. Es verdad que a veces a Lope se le escapaba algo, porque bueno, en aquel Madrid Atleti que había entre los escritores barrocos, que podía ser muy cruel, ¿no? Entre Góngora y Quevedo, por ejemplo, pero Cervantes sí que era respetado, aunque fuera al menos en silencio, no se atrevían, porque yo creo que todos sabían lo que estaba pasando. Estaba entrando el idioma en una efervescencia que él había, en fin, sabido mantener así, sí, con ese ritmo elástico que yo siempre digo, ¿no? De las palabras de Cervantes. Sí. No sé si... Sí, bueno, yo espero no... Y voy a controlarme además, porque no podemos ser pesados, que eso es lo de menos. Yo voy a leer en qué puede consistir para mí lo que he ido haciendo con Años de mayor cuantía, con la poesía, con otros géneros, como decía Ángela, movedizos, híbridos, donde no se acaba de saber muy bien, ni yo tampoco, ni lo he hecho con intención. Bueno, quizás sea por esto. A ver si digo algo que nos puede acercar a entender lo que es una escritura de pasadizos, movediza y jíbara. Me pregunto a menudo, con cierto impudor, por el carácter de mi propia escritura, de lo que me he atrevido a escribir hasta ahora.
más de 40 años para levantar una casa extraña de palabras, una casa en la que hay espacios irregulares, habitaciones en llamas, pasillos ciegos, vestíbulos a oscuras, corredores que vuelven a dar al punto de partida en un bucle nefasto. Es la casa del poeta, de todo poeta, desordenada y vulnerable, y con cimientos temblorosos. Nada que ver con la satisfacción inmobiliaria de nuestra sociedad de propietarios. Alfredo Saldaña, en un libro titulado «Hay alguien ahí», la dibuja así. No tiene tierra en la que echar raíces ni cubierta con la que protegerse de las inclemencias de la historia. Sus paredes no resisten un asalto frente a los derribos y las tempestades de la vida, y sus cimientos están anclados en el aire que expulsa la palabra al pronunciarse. La palabra, esa cosa rara que trata en vano con su presencia de suplantar a las otras cosas. En su desván hay una grieta, una hendidura, una línea de fuga por la que es posible escapar de la existencia. Su centro neurálgico, su epicentro, está ocupado por un vacío imposible de colmar donde todo, asimismo, es posible, donde pueden abrirse todas las heridas de la posibilidad. Es la casa del poeta. Hasta ahí la cita. En esa casa hay siempre un cuarto cerrado del que no tenemos la llave. Hay algo en ese cuarto. Hay alguien ahí, repitiendo el título del libro de Saldaña. ¿Quién? ¿Quién es? Nunca lo sabremos. Nunca podremos acceder a él. Pasamos de largo, nos detenemos un momento, afinamos el oído, rumores, crepitaciones, chasquidos, nada más. Quisiéramos entrar, pero a la vez sabemos que si lo conseguimos no resistiríamos el resplandor puro y salvaje de la verdad que hay allá dentro. Así que nos limitamos a escuchar esas señales que salen. Son signos enigmáticos, escombros desarticulados, ruidos a la deriva que tratan de buscar un centro, un núcleo del que un día fueron desgajados. El poeta los oye, trata de imitarlos en su lenguaje peculiar, al margen del idioma de los pactos de los demás. A veces cree que ha logrado conseguir algo que a la mañana siguiente se le desmiente. Olga Orozco habló alguna vez de que en cada poema que terminamos el conocimiento nos resulta precario, la luz insuficiente y hasta la oscuridad escasa y mentirosa. No se puede ir más allá de la dura frontera, sino a riesgo del silencio total, del balbuceo inefable o de la locura, dice la poeta argentina. Hasta ahí llega uno, porque, como en aquel verso de Paul Éluard, cuando la he visto, la he perdido. Habitar esa casa ha sido para mí la experiencia más profunda de mi vida, también la más inquietante, la más poderosa. Me encerré en ella no para huir del mundo, un poeta nunca puede estar lejos de las cosas, sino para observarlo, medirlo, cuestionarlo a través del trasluz de las palabras. ¿Pero de qué palabras? No las palabras que lo replicarían sin más, ni las palabras que lo edulcorarían en una ilusoria sensación de mejorarlo. Todo escritor sabe que su empeño en escribir se origina en un cuestionamiento, en un desacomodo inicial ante el hecho misterioso y fatídico que es existir. A la pregunta germinal de los científicos, ¿por qué hay algo en lugar de nada?, sucede la pregunta llena de asombro de los poetas, ¿qué hay detrás de cada ser, cualquiera que sea su apariencia? Es decir, hablamos de una inconformidad, un non serviam. El poeta se resiste a suponer que las cosas son lo que parecen nada más. No acepta que el mundo sea una acumulación de realidades que se vinculan entre sí solamente en los perímetros de la lógica, de una lógica fatal e irremediable que promueve la convicción de que solo merece la pena considerar lo que tiende a la eficacia, lo que es capaz de provocar rendimiento de cualquier naturaleza, lo que termina en la utilidad o en la exactitud. Eso que hemos dado en llamar la justa medida. Porque el lenguaje del poema es otra cosa. Es el lenguaje de una devastación, de un atragantamiento. Ese es su idioma, un ensayo de gárgaras. No se corresponde con los usos habituales de los abecedarios de los hombres, sino que su pronunciación tiene algo de zozobra, de atascamiento, de intempestivo delirio verbal. Va por otro lado.
Hay una combustión poco explicable que surge de la relación estrepitosa de las palabras que se dicen. Cuando César Vallejo proclama en un verso «Fue domingo en las claras orejas de mi burro», hay un desajuste que acaba revolviendo las fichas de la partida entre lo verbal y lo sensato, que de pronto ha saltado por los aires en el verso del poeta peruano, que es, naturalmente, un atentado contra lo establecido, contra la corrección, contra lo que se debe decir. Exigir que se explique esta pirueta sería llevar detenido todo el verso a las comisarías de la lengua bienpensante para que allí dé cuentas a quien se las pida. Mejor dejarlo todo así. Seguir creyendo en que todo poema se explica a sí mismo en su impenetrable apariencia, en su aparente opacidad. Trasladarlo piedra a piedra al lenguaje subsidiario de una explicación forense sería traicionar de plano la ley enigmática de las palabras. Sería así como prescindir de las palabras dichas por el oráculo y sustituirlas por otras equivalentes, pero desencajadas de la lengua ordinaria. Si prescindo de decir abracadabra, entonces el prodigio no se realiza. Esa es la gloria, el poder desencadenado por las palabras insustituibles que sobrevuelan dentro de la casa del poeta, quien además sabe que nunca llegará a través de ellas al